Saludos de paz y bien. Aquí estamos de vuelta, de regreso, para continuar entonces compartiendo la información sobre lo que es la segunda etapa de la formación de los evangelios. En este caso es la etapa relacionada con los apóstoles o el evangelio oral. Volvemos nuevamente a citar el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, la Pontificia Comisión Bíblica. Y en la instrucción número 2 que hemos estado comentando, los apóstoles anunciaron ante todo la muerte y la resurrección del Señor, dando testimonio de Cristo. Exponían fielmente su vida, repetían sus palabras, teniendo presente en su predicación las exigencias de sus diversos oyentes. Ya está aquí haciendo alusión a ese anuncio en torno a la Pascua de Jesús. Era la prédica corta pero contundente. Los apóstoles tampoco escriben nada, sino que a partir del mismo día de Pentecostés predican la buena noticia como Jesús los mandó. Así nos lo confirma el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esta predicación presentaba dos formas que en el Nuevo Testamento designa con las palabras griegas querigma y didaje. El querigma es la proclamación a judíos y gentiles del acontecimiento nuclear de la historia de la salvación realizada con la muerte, resurrección de Jesús, y la exaltación a convertirse por la fe y el bautismo. Es algo bien corto, pero bastante directo. Se distingue dos tipos de querigma, o al menos dos querigmas se pueden extraer acá, específicamente en Hechos de los Apóstoles, que es el libro que confirma esta etapa oral de la predicación de los apóstoles. Pues tenemos por un lado el querigma petrino, es decir, la predicación de Pedro, aquel que tenía su propia manera de ser, su manera de decir las cosas, muchas veces bien rápido en hacer comentarios, y que así mismo también, como decimos acá, a veces es una combinación de lengua y patas, y cada vez que se dice algo tiende a meterse la pata y cogía su regaño, ¿no? O su amonestación, pero también aprendió y nunca dejó de ser como era, mantuvo siempre su forma de ser, y definitivamente eso le ayudó en el desarrollo de su liderato y de los conocimientos, porque definitivamente Jesús le amaba. Pues Pedro tiene varios ejemplos de predicación, que el querigma petrino, específicamente un hecho de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 41. Tiene también otro relato con el cojo de nacimiento, otro relato también de querigma en el Sanedrín y también en la casa de Cornelio. La cita bíblica pues le llega en el documento que le envió, por lo tanto no es necesario repetírsela, porque así ustedes la pueden leer con calmita ya. E ir a la Biblia y tener entonces una lectura más directa y poder corroborarlo. También tenemos entonces el querigma paulino. O sea, San Pablo también tenía sus anuncios. Yo había hecho alusión anteriormente cuando hablamos de la formación de los evangelios. Inicialmente, mejor dicho, cuando estábamos hablando precisamente del vocablo evangelio, cómo se utilizaba previo al uso en los evangelios canónicos. Pues tiene un querigma ya a los judíos en Antioquía, tiene también otra experiencia querigmática con los cristianos de Corintio y también a los corintios de Roma. La cita bíblica, pues ustedes también la pueden ver después y leerla.
Importancia del carisma. ¿Es importante esto? ¿Es importante traerlo a relucir? Pues sí, lo es. Porque hasta ahora lo que yo le he mencionado es una prédica que trae a relucir los hechos pascuales, o sea, la muerte y resurrección de Jesús. Pero también tenemos unos carismas un poquito más larguitos que también dicen datos prepascuales, cosas que sucedieron con Jesús antes de llegar ahí a su Pascua. O sea que tiene datos de la vida prepascual también. Y de esta manera, al recoger datos de la vida pública de Jesús hasta la pasión y muerte y resurrección, pues casi en una síntesis se convierte en un mini evangelio. El carisma ofrece datos geográficos. ¿Por qué? Porque nos narran sucesos ocurridos en una geografía desde Galilea hasta Jerusalén. También nos ofrece datos cronológicos, desde el bautismo hasta la ascensión del Señor. También nos ofrece datos biológicos, pues nos dice de Jesús de Nazaret que una persona acreditada por Dios con milagros, pasó haciendo el bien, murió en un patíbulo, resucitó, se le apareció a los 12 y les ordenó que predicaran. También tiene datos teológicos, no podía faltar. Dice, hay un mini evangelio, algo tiene que transmitirnos desde lo alto, algo nos tiene que hablar de la revelación. Pues entre los datos teológicos, primero que nada, nos dice uno de los carismas que él fue anunciado por los profetas. Describe también que fue ungido por el Espíritu Santo, glorificado a la diestra de Dios, Salvador, Señor y Juez universal. Por su nombre se alcanza el perdón de los pecados y no hay salvación en ningún otro. Todas esas cosas nos las dice basado en los datos teológicos los carismas. Por eso es importante. Bueno, una vez las personas están escuchando a los apóstoles, a los discípulos, que están llevando esta predicación gozosa, con convicción, con mucha energía, pues entonces, ¿qué sucede? Estas personas que se han enamorado de toda esta prédica, pues en un momento dado es necesario entonces darle una enseñanza más profunda, ya sea en los sitios privados donde se reunían, o algún sitio que servía de templo o de sinagoga, pues allí se reunían pues para entonces entrar en un mensaje más profundo, entonces era más abarcador. Esto era precisamente la didaje. O sea que una vez se había tenido la conversión y se había realizado el bautismo, pues era preciso, importante instruir más pausada y extensamente a todos esos neófitos acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Pablo y Bernabé se dice que estuvieron como año y medio por Antioquía haciendo lo propio también, evangelizando, educando, y una vez se bautizaban, se convertían, pues también les seguía dando una enseñanza más seria, más profunda, más avanzada. Pablo mencionaba entre los cargos carismáticos a los llamados discaloi, y los discaloi pues eran precisamente maestros que eran encargados de una catequesis regular y ordinaria. Eso nos lo presenta Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 28. Y hay otros textos más que los pueden ver luego, cuando le llegue el documento. La didaje se desarrolla en 3 ambientes. No era meramente una enseñanza catequética, nos vamos, sino que se daban 3 ambientes. Se daba un ambiente litúrgico, se daba un ambiente catequético y también un ambiente misional. Litúrgico, porque nos dice Hechos capítulo 2, versículo 42, que acudían asiduamente a la fracción del pan, a la Eucaristía, a los efectos. Entonces era lógico que en esas celebraciones recordaran
y repitieran el relato de la última parte de la institución de la Eucaristía. Y también preguntaran otras cosas más sobre la vida de Jesús, que entraremos un poquito más adelante. Era catequético porque también acudían a la enseñanza de los apóstoles de manera más detenida. Los apóstoles básicamente se habían convertido en sus maestros. En ese diálogo, pues surgían preguntas y tienen que haber respuestas sobre temas de fe y moral cristiana que los apóstoles respondían recordando dichos y hechos del maestro. Ellos no tenían a su mano un catecismo, no existía. No habían unos textos escritos por los cuales ellos se podían basar para enseñarles y darle copia para que ellos los leyeran, como existe en nuestro tiempo. Eso no, bajo ningún concepto, sino que ellos lo que iban a repetir a viva voz lo que habían a su vez aprendido, que eran dichos y hechos del Maestro, de Jesús. También otro ambiente es el ambiente misional, pues la predicación dirigida a los gentiles, especialmente Pablo. También Pedro tuvo por ahí, Bernabé, tuvieron algo que ver, pero más Pablo, ¿verdad? En su prédica y en su misión ante los gentiles, pues ahí se acentuaría, como lo hacía obviamente Pablo, los milagros realizados por Jesús como signos que revelaban la presencia activa de Dios en Cristo. Finalmente, cabe mencionar que los nuevos cristianos se interesarían por saber sobre la familia de Jesús, sobre el nacimiento, sobre los primeros años de la vida de Jesús. Por tanto, y esto es bien interesante, la formación del Evangelio no comenzó por el principio, sino por el final. Ustedes tienen un texto de San Lucas, de Mateo, que es el Evangelio que nos corresponde para estudio, que empieza con la infancia, con un relato de la infancia, pero la formación del mismo y el escrito del mismo no comenzó por ahí. Comenzó precisamente por los sucesos en Getsemaní, el momento que cogen preso a Jesús, la última cena, pero muy particularmente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso queda muy claro. Entonces, eso es lo que está más cerca a la memoria. Entonces empiezan como a tal, bueno, ahora yo recuerdo cuando Jesús dijo tal cosa en tal cosa, y se siguen atando, ¿verdad? Como decimos acá nosotros en la calle, atando cabo, hasta que eventualmente se va formando algo más complejo, más intenso, más profundo y más complejo también. Y se van recogiendo eso y van formando entonces lo que nosotros conocemos como los escritos de los evangelios, tal como los tenemos hoy día. Esto obviamente no fue un dictado, esto no se escribió de un día para otro, esto pasó mucho tiempo. Los primeros relatos en el Nuevo Testamento fueron una de las cartas de San Pablo, específicamente la segunda de Filipenses, tengo ahora mi duda, lo podemos corroborar luego, Tesalonicenses, para los años 49 después de Cristo. Estamos hablando 49, 50, 51, estamos hablando unos 20 años después de estos sucesos. Por lo tanto, cosas en el camino se pueden perder en esto de pasarlo de una generación a otra. Ellos van a recoger obviamente aquello que es esencial, importante, necesario para poder transmitírselo a los destinatarios, a quienes ellos van a escribir. Obviamente sabemos y estamos muy claros que ellos están bajo el auténtico autor de los escritos sagrados, que es el Espíritu Santo, pero basado en las capacidades, las destrezas de cada uno de ellos para escribir. Por eso vemos diferencias de qué captó uno o qué decidió escribir uno de esa tradición y qué captó el otro y qué trajo. Pues vemos algunas cosas que uno recoge, otro no recoge, pues cada uno de los evangelistas extrae de la tradición y las investigaciones que han hecho aquellos que entienden que es relevante como mensaje de revelación para los destinatarios a quien ellos le escriben. Algunas observaciones son importantes hacerlas aquí. Primero, que todo es oral, estamos claros en esto.
Es el evangelio oral proclamado por los primeros 30 años de la iglesia. El origen del evangelio se remonta a la predicación de los apóstoles, la cual se adaptaba a la situación sociocultural de las diversas comunidades a las que iba dirigida. Así tenemos que la predicación de Palestina fue recogida por Mateo, la de Roma por Marcos y la de Grecia por Lucas y la de Asia Menor por el apóstol Juan, que fue la última. Para concluir en esta parte de esta segunda etapa, a los apóstoles básicamente les iba de la vida al decir la verdad, pero no podían realmente cambiar nada, porque el Espíritu Santo los estaba iluminando, y era algo así como revivir lo que sentía el profeta Jeremías, ¿sabe? Tenía que proclamarse, aquello lo quemaba por dentro, tenía que proclamarlo. A los apóstoles les sucede lo mismo. Están bajo la unción del Espíritu Santo y están bien claros en su vocación de enviados, de apóstoles. Por lo tanto, tienen que mantenerse coherentes, y de esta manera entonces van creciendo y atrayendo más personas, más gente que se van uniendo a la iglesia, que se convierten por la fe, por el bautismo, pero que eventualmente necesitan la enseñanza que ellos mismos le van dando y van formándose, y ellos mismos a su vez se convierten en evangelizadores y misioneros y ayudan eventualmente en las comunidades que se han formado y se prestan muy bien para el servicio, y aquellos que se desarrollan en la prédica igualmente. Bueno, hasta aquí con esta segunda etapa. Nos queda entonces por ver una tercera etapa, de la cual no voy a abundar mucho. Les voy a entonces a unir con una breve explicación de la forma del problema sinóptico, que sería básicamente lo último que toque como introducción previo a entrar ya de lleno al Evangelio San Mateo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima intervención.